set you what los cope ay mi las bay kan owal yul tenayu kal hunsan proyecto ti ay mi las bay las 3, 2, 4 de la mañana con kai hunsan comunidad ti ches peta Juan yukal mato estos 100,000 makam racha pun 100,000 tena kam shimlo siwil gal sech kei un hai hunsan proyecto ti hasta problema falta anani kun har ganayes valió la pena set you to watch a cobe. ¿Qué pasó? My betin han cobe vai to watch a yili. You what Dios es, you que tiempo, you what Dios es, you que tu min, you what Dios es, you que pejanculal, más seguir con proyecto. Muy buenas tardes a todos los medios que nos acompañaron en esta oportunidad. Estamos aquí en Xochitlán. Tenemos un compromiso juntamente con el Consejo Municipal de conformar 5 kilómetros, pero especialmente vengo a agradecer a toda la comunidad porque ellos también dieron un 100% de lo que nosotros dimos, así que el proyecto podría valer 300,000 quetzales. De eso la municipalidad dio 150,000 quetzales, que ustedes vieron que lo vine a cancelar aquí porque es para el bien del proyecto, que es la conformación de 5 kilómetros de carretera que tienen del entronque para su comunidad. Aparte de este proyecto, ¿la comunidad solicita algo más para la comunidad? Sí, yo pienso aquí, ya delegué aquí a uno de los que nos acompañan, los que trabajan en la municipalidad, donde que queremos ver cuánto se puede apoyar para hacer un salón comunal para esta comunidad. Así que yo pienso que es importante que me comprometo el día de hoy para que en febrero o marzo estamos haciendo ya este proyecto. Voy a delegar aquí y hoy precisamente voy a autorizar una cantidad de dinero para que también él se ponga de acuerdo con la comunidad para ver en qué van a poder apoyar a ellos. Así que mi compromiso aquí con ellos es hacer un salón comunal, pues tal vez no en grande magnitud, pero un saloncito donde realmente pueden reunirse tanto las señoras, también los señores en sus reuniones, en lo que corresponde. Así que aquí vamos a apoyar a esta comunidad. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Un aproximado de cuántos beneficiarios va a haber para esta carretera? ¿O de esta carretera? Tenemos aquí Xochitlán de unas 150 familias que tiene esta comunidad, es grande, así que ellos tienen razón. También hay opiniones que encontramos de que hemos tal vez dado unos 2 o 3 proyectos a una comunidad, entonces eso sí valió la pena tocar ese punto y por esa razón hoy voy a autorizar un salón comunal, tal vez no en grande magnitud, pero una cantidad favorable para ellos y a ver en qué van a apoyar ellos también. Hasta la fecha, ¿cómo ha visto usted como vecino la forma como el alcalde atiende a la gente en el despacho? Sí, atiende también, está de acuerdo, sí estamos de acuerdo, es que él sí atiende también, es un alcalde levantado también, siempre atiende a las comunidades que están en esta región de Xochitlán, siempre ha apoyado los proyectos como escuela y otros proyectos el mantenimiento del carretera también, sí está el alcalde también, ¿de acuerdo? Como representante de la comunidad, ¿cómo se sienten ustedes siendo parte de este proyecto que les va a traer mucho beneficio? Sí, yo soy un representante de la comunidad. Agradecemos al señor alcalde municipal. Mi nombre es Pedro Antonio Diego, soy miembro de esta comunidad y sentimos muy contentos porque el compromiso del alcalde ya cumplió con 150,000 quetzales que él lo había comprometido con la corporación y ahorita vemos su fiel cumplimiento y deber y obligación en realizar ese trabajo. Y ahorita estamos aprovechando más de 150 familias, gracias a Dios, y necesitamos otro apoyo de parte de él, en donde manifestamos una construcción de salón comunal, pero a la vez él lo aceptó y hizo compromiso con nuestra gente, y ahora la mayoría de la gente está agradecida por ese compromiso, así que confiamos y que él va a hacer realidad ese sueño. Mi nombre me llamo Cándido Sebastián Baltazar, soy originario de esta comunidad Xochitlán. Pues en primer lugar estamos muy agradecidos por el proyecto que nos han dado aquí en nuestra comunidad, porque nosotros siempre nos contamos con esa necesidad, que sí hay esa necesidad, que nosotros
nos necesitamos con la gente que estaba aquí, viendo que hay necesidad para nosotros. A veces las mujeres cuentan con una emergencia de salir a la cabecera municipal, entonces cómo transportar a las señoras embarazadas, a veces en cualquier cosa podemos tener esa salida. Por eso, gracias a Dios, ahorita ya tenemos la carretera más o menos ahí, y esperamos que no solo ese, porque necesitamos otro proyecto más, porque somos una comunidad muy grande. Es una aldea desde el principio. Tenemos como 7 comunidades originarias, que está asentada en el libro de nuestro municipio de Santa Cruz Barrias, donde está Xochilac y San Ramón, Nucala, Palestina y otras comunidades. Tenemos solo entre los 7 donde está Xochilac, y esperamos que la corporación, que mira cómo pueden promover algún proyecto para Xochilac, porque es una comunidad antigua y ahora últimamente está bien rechazado, o hasta el último, y estamos viendo algunas comunidades que son nuevas comunidades y ya está un poquito superado, pero ¿cómo puede ser ese? Porque años con años las autoridades han pasado, siempre nos han dejado un mínimo parte, nos han dejado un proyecto muy sencillo, pero ahorita necesitamos más proyectos para que la corporación, que demuestre algo, pues, su calidad y su autoridad, para que nos apoye y nos dé ese apoyo a nosotros, ya que están mirando, aquí tenemos bastantes gente o habitantes de nuestra comunidad. Entonces esperamos que la corporación nos pone más en cuenta en nuestras necesidades que nos contamos. Así que les agradecemos a ustedes también por haber llegado aquí con nosotros. Pues yo, como digo, estamos muy agradecidos y muy satisfechos con ustedes. Esperamos que muy pronto nos podamos vernos otra vez, y muchísimas gracias.